Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a esta clase especial, esta clase extra, donde veremos ejemplos adicionales de expresiones hechas en After. Algunas de estas se repiten con las que ya hemos visto, pero son como diferentes enfoques o simplemente diferentes ejemplos. Entonces, más que nada para reforzar esto de las expresiones. Muy bien, una vez que ya les haya compartido el link de este video, ya igual deben de tener la carpeta con todos estos ejemplos, tanto de documentación como la presentación, archivos de After Effects. Ok, muy bien, entonces ahorita estoy en el archivo expresiones básicas hechas en clase final. Y bueno, pues como dice su nombre, tiene las expresiones que hicimos en clase, las primeritas. Y aquí también hay unas nuevas, combiné varias, pero aquí hay unas nuevas con estos que se llaman ejemplo. Entonces bueno, aquí básicamente tenemos este círculo, que este círculo yo le doy doble E para activar sus expresiones. Entonces aquí puedo ver que tienen wiggle, pero este wiggle normalmente lo que hacíamos es aquí le ponemos un valor en la frecuencia y aquí un valor en la amplitud. Entonces aquí está de manera escrito diferente. Entonces yo aquí estoy definiendo la frecuencia. Bueno, en una variable estoy definiendo la frecuencia y en otra variable estoy definiendo la amplitud. Entonces ahorita tienen valores fijos, pero yo bien estos valores fijos los podría linkear hacia un expression control. Entonces pues ya no podría ser 5, ya podría ser 1000 si yo quisiera. Actualizaría directamente en la variable. Esta es otra manera. Y bueno, pues simplemente los demás elementos están emparentadas su posición al círculo. Le doy play, pues siguen la posición del círculo. Algo importante tomar en cuenta en cuanto al wiggle es, bueno, el primer valor es la frecuencia en segundos, mientras un valor más alto pues va a tener una mayor frecuencia y se va a mover más. Y en la amplitud, esto más que nada tiene que ver con qué tanto se va a esparcir o a distribuir en el escenario. Entonces mientras tenga un valor más amplio, pues se va a mover más a lo largo del escenario. Un valor más chico, pues se va a mover menos o más focalizado su movimiento. El ejemplo 2, este es un reloj. Si yo le doy play, no está tomando el tiempo de manera real, o sea, el segundero está moviendo más rápido que un segundo. Pero bueno, yo creo que se entiende la idea, ¿sí? De que estos son los segundos y estos son los minutos y eventualmente serían las horas. ¿Cómo se hizo esto? Muy sencillo. La rotación la estoy multiplicando por, pero en este caso más bien la estoy dividiendo entre 30. Este sería el de las horas, minutos, y este sería el de los segundos. Aquí, como vemos, la rotación de esta forma la estoy igualando al tiempo por un valor, en este caso 120. Entonces en este caso sería lo mismo, borrar todo esto y nada más le pusiera time. Eran diferentes maneras de escribir algo y quedan el mismo resultado. Y bueno, es lo mismo para todos. El segundero por 120, por eso se mueve más rápido. El minutero por 2, por eso no se mueve tan rápido. El de las horas entre 30, por eso se mueve más lento. Ejemplo 3, este ya lo hemos hecho varias veces. Básicamente estamos tomando la posición de un objeto y le estamos asignando un valor según el tiempo y le estamos restando un tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo le diera play a esta animación, tengo esa pelotita amarilla. Cuando toca la naranja, pareciera que la pelota amarilla está empujando la naranja. Esto podría ser una mesa de billar o lo que sea. Yo nada más ahí jugando con los valores, encontré que ese era un buen valor para que diera el gatazo de que lo estaba activando. Ejemplo 4. Este es muy sencillo. Igual aquí tengo esta forma que simplemente está animada en su escala, posición y opacidad. Se hace de chiquita a grande. Y entonces aquí tengo dos textos. Una nada más dice que es la propiedad que se va a desplegar. Y el otro, aquí simplemente estoy leyendo la opacidad. Bueno, ya sé que lo escriban, discom.layer y así. O bien con el pigwhip, pues simplemente lo arrastramos y jalaremos la propiedad de la opacidad. Y también lo que hice, para que no me salga toda una fila eterna de decimales, puse mat.round y entre paréntesis todo lo que me hubiera seleccionado lo del pigwhip, entre paréntesis, con el mat.round. Recuerden que pueden ustedes irse aquí y entonces aquí están todas las expresiones posibles y aquí en JavaScript Mat, como dice su nombre, están todas las expresiones matemáticas que pueden hacer. Pero bueno, básicamente este de mat.round lo que hace, redondea los números. Ok, ejemplo 5. Esto yo creo que lo han visto en muchas partes. Es relativamente común en Motion Graphics para representar el avance o el progreso de algo. Aquí pues simplemente es un círculo blanco, bueno, más bien un anillo. Si ese círculo no tiene relleno, solamente tiene el trazo. Y ese tiene un efecto. Aquí en los efectos de la propia forma, llamado Trim Pad. Ustedes recordarán, pues pues simplemente sirve para cortar los pads o los trazos. Tienen ese efecto ambas, tanto el anillo
blanco como el verde, excepto que el verde llega hasta el 80%. Y entonces aquí tenemos simplemente normalmente dos capas de texto, una fija, tiene el signo de porcentaje, ese siempre va a tener ese signo, y otra que es dinámica, que es la que está leyendo literal el porcentaje. Entonces pues simplemente aquí lo que hice es algo muy similar. O sea, si ustedes no supieran exactamente cómo escribir, por ejemplo, todo esto .content, streampaths.end, simplemente con el pigwhip puedo arrastrarlo hacia la que está animada, en este caso end, y me lo escribe por mí. Thiscom.layer, anillo blanco, bueno, de hecho era el anillo verde, pero bueno. .content, streampaths1.end. Y esto pues ya lo pongo entre paréntesis y matround para que me redondee el valor. Este ejemplo más que nada es si yo selecciono esta forma. Aquí en los efectos, en el panel de efectos, aquí veo que hay un montón. Bueno, de hecho tiene todos los controles de expresión posibles. Tiene el slider, en este caso está modificando la opacidad. Entonces nuevamente aquí en la opacidad de la forma, pues simplemente con el pigwhip lo arrastraría hacia, en este caso, el slider, que pone la expresión, y de esa manera ya podría yo modificar la opacidad. También tenemos checkbox, si es un botón. Básicamente tiene dos estados, apagado y prendido. Después tenemos el color control, que bueno, este simplemente es para, pues define un color de rojo a verde, pero bien podríamos igual nosotros ponerle una expresión a este color, que pues no sé, cambiar el color cuando hubiera cierta opacidad o una exposición. Después tenemos el drop down menu, sí, que este igual podemos linkearlo a diferentes ítems, y estos ítems pueden hacer X cosa. Y después tenemos el angle control. Esto es muy útil, linkearlo con las rotaciones de los objetos. Entonces fue lo que hice aquí. Voy aquí a la rotación. La rotación de Y está linkeada a este angle control. Entonces si yo lo roto, pues sería lo mismo que pues yo lo rotara desde acá. Y pero ya lo podría hacer con una expresión. Después tenemos el 3D Point Control. Entonces esta capa pues la hice 3D para que también afecte el eje Z. Entonces le di clic aquí. Sí, entonces pues la podemos hacer más para atrás, más para enfrente, izquierda, derecha. Entonces estos son los controles de expresión que están disponibles aquí en After. Y como verán, pues todos estos nos pueden ayudar para que nos podamos modificar las expresiones y podamos agregarles keyframes. De los más comunes es el slider control, checkbox, angle control. Si recuerden que están aquí en efectos, expression controls. Al igual tenemos el point control, que es lo mismo que el 3D point control, pero bueno, este sí es exclusivamente de dos dimensiones nada más. Muy bien, siguiente ejemplo, es igual, ya lo hemos hecho varias veces, es un loop out con el ping pong, pero simplemente para que ustedes vean lo rápido que podrán hacer esta animación. Aquí lo que se está moviendo o lo que está rotando es esta varita verde y está emparentado de manera global, o sea, desde acá, esta bolita azul y la estrella, y pues tiene loop out en tipo ping pong para que pues vaya y regrese hasta que se acabe la línea del tiempo. Aquí tenemos, este es una nueva propiedad, ¿sí? Entonces esta se llama length. Entonces lo que hace length es de que toma los valores entre dos puntos. Entonces aquí tengo este texto y ese texto está animada su posición y rotación, pero más que nada estoy tomando el length del transform.position. Entonces estoy tomando el largo, es decir, la posición, más bien no la posición, sino el valor entre estos dos puntos, ¿sí? Entre donde empieza y donde inicia, y me está dando un valor. Entonces simplemente para eso es length, para darme el valor entre dos puntos. Les digo, ahorita son entre los puntos de donde empezó mi animación en la posición y donde terminó. Y entonces si yo me salto al siguiente ejemplo, si doy play, aquí pasa algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Estoy generando una variable que se llama valor. Y aquí en esa variable estoy guardando la opacidad de este texto. Es lo único que hay. Es un texto animado en este caso de abajo hacia arriba. Entonces, bueno, aquí lo que estamos haciendo en esta condición es de que estamos tomando el valor del largo de estos dos puntos. Y si es mayor a 1100, entonces despliega la opacidad, ¿sí? O el valor de la opacidad. Pues ahí está en 0. En este punto ya está arriba. Bueno, ya el length ya tiene un valor arriba de 1100. Entonces ya me despliega el valor de la opacidad. Y bueno, como la opacidad también está animada, por eso se va, bueno, ya no dice 100, ya dice 81 cuando se activa. Y hasta donde termina, que termina en la opacidad 35. Entonces por eso podemos ocupar length para obtener un valor entre dos puntos. Como yo obtuve ese valor, pues simplemente .matround length. Entonces les digo, me está dando el valor de largo de estas dos posiciones. Entonces empieza en
80. Ajá. Este no es el valor de la posición, le digo, es el valor del length o del largo. O sea, si yo me pongo en la posición, entonces me está dando ese valor X y Y entre estos dos puntos. Yo de esa manera es de que supe que por aquí, bueno, que eventualmente llegaba a un valor de mayor a 1100. Entonces por eso hice esa pequeña condición. Entonces último ejemplo de este archivo. Entonces aquí pues simplemente tengo esta animada, esta bolita, ¿sí? Entonces pareciera que la bolita es la que está controlando la escala, así como si fuera una palanquita virtual. Pero bueno, simplemente tiene una escala, ¿sí? de posición y de rotación. El cuadrito lo que está haciendo es, tengo una variable que se llama retraso. Y entonces en esa variable estoy igualando a, esta es una nueva propiedad que se llama frames to time. Entonces básicamente va a convertir los cuadros o los frames a un tiempo, literal lo que dice. Entonces yo aquí le pongo unos valores que quiero convertir 5 frames según mi frame rate. En este caso puse 30 porque es mi frame rate de mi composición. Yo también le puedo haber dado 5. Entonces como After sabe que mi composición tiene un frame rate de 30, pues me va a hacer lo que sea que se esté reproduciendo mi composición a. Pues en este caso 5 entre 30. Y eso me da un valor como de hecho aquí lo tengo, por eso tenía me da esto, 0.16. Este no tiene math round, pero tiene todos sus decimales. Y entonces aquí estoy creando una variable que se llama cuadrado. Entonces esta pues es igual a la escala de este cuadrado. Y entonces la variable de cuadrado punto value time, que ya la hemos ocupado varias veces. Entonces le voy a poner un valor según un tiempo. ¿Qué tiempo va a ser ese? Entonces tiempo, o sea el tiempo actual menos retraso. ¿Y retraso cuánto es? Es 0.16. Pues yo aquí le podría poner pues, literal lo que quisiera. Pues eso va a aumentar ese número. Sí, aquí está igual 5 entre 30, pero igual le podría poner 5 y pues va a dar exactamente lo mismo. Ya hasta que le cambiara el número, por ejemplo, no sea 10. Ya es 10 entre 30.33. Y bueno, eso también lo tienen que cambiar acá abajo. Entonces eso es lo que hace frames to time. Convierte los frames a un tiempo. Esto es un punto 16 segundos. Ajá, eso es lo que significa. O sea, 5 frames en esa composición es punto 16 segundos. Y eso es lo que estoy yo retrasando mi escala por este valor. Entonces por eso cuando tengo mi animación aquí, pues parece que no le está siguiendo exactamente tal cual. Porque les digo, tiene ese retraso. Si yo no quisiera que tuviera ese retraso, si no quisiera que fuera así tal cual, pues entonces no tendría que ponerle el retraso, simplemente lo pude haber dejado así. Y ahí sí ya lo está siguiendo a la perfección. Digo, esto nada más para darle un retraso, o bien puede haber sido un adelanto. ¿Sí? Y entonces en vez de restarlo, podría sumarlo, o sea, sumarle el retraso, o sea, sumarle 0.16 al tiempo en el que estoy, y eso lo haría más grande. Muy bien, chicos y chicas, con este ya terminé este archivo, nuevamente que se llama expresiones básicas hechas en clase final. Hola chicos y chicas, bienvenidos a esta clase extra u especial. Espero que estén pasando unas buenas vacaciones de Semana Santa. En este archivo que se llama ejemplos de expresiones con explicación, aquí vienen unas expresiones, pues empiezan desde muy sencillas a ya mucho más complejas, pero lo padre de este archivo es de que tienen una explicación y están en español. Entonces bueno, aquí en la introducción tenemos a este personaje que se llama Microbobo. Tenemos estos sliders virtuales, entonces nosotros podríamos moverlos y pues esto va a mover en este caso su posición en X, su posición en Y, su rotación y su opacidad. Entonces notarán que aquí están estos textos que están leyendo la opacidad, la posición y el ángulo. ¿Cómo se hizo esto? Muy fácil, ya lo hemos hecho varias veces, pero vamos a examinarlo. Ese es el chiste de esos archivos que les voy a pasar para que ustedes los desmenucen, los exploren, vean cómo están funcionando. Entonces yo selecciono este valor de la posición y le doy doble E. Bueno, si no vieran esto, es porque están ocultas esas capas. Entonces simplemente le dan aquí en tímido, en el shy, y ya les muestra esas capas ocultas. Más que nada para tener orden, por eso se ocultan a veces ciertas capas. Ok, entonces es una capa de texto
Esta de aquí, se llama posición. Y aquí en su source text, aquí tengo, es una variable que se llama capa. Y entonces esa está leyendo la composición de bicho. Este es bicho, esta es la composición de bicho. Está leyendo esa composición. No está leyendo ni la posición, no, simplemente está leyendo la composición. Y entonces, para que se vean los corchetes y así, lo que se hizo fue poner entre comillas el corchete abriendo, sí, o sea, recuerden, comillas, es un string, eso me lo va a desplegar. Después más, ahora sí que esta es una regla, poner un más después de que tengo un string. Entonces más y este valor. Entonces aquí estoy redondeando mi variable de capa, que recuerden que es la composición de bicho, su posición. Entonces básicamente esto es la posición de la capa de bicho. En el array o en el arreglo de x o 0, cierro paréntesis, más, y lo vuelvo a poner entre comillas la coma, esta coma de aquí, y vuelvo a hacer lo mismo, más un número redondeado que ahora es la posición en y, más entre comillas el corchete cerrando, ¿sí? Entonces estos más pues no se van a desplegar, solamente se va a desplegar lo que está entre comillas y estos valores, porque ese es un valor numérico, entonces por eso lo va a desplegar. Así se hicieron para todos. La rotación, aquí como no haces un ángulo, pues está más fácil. Aquí pues se redondeó la transformación, su valor se le multiplicó por 10 y se dividió entre 10, ¿sí? Eso más que nada para que nos diera un valor decimal, y se le está sumando el signo de grados, que es esta bolita de acá. La opacidad, está literal, nada más me está redondeando el valor de la opacidad. Esa era como la introducción. Entonces ahora sí, el primer ejemplo. Aquí nosotros podemos ver todas las propiedades que podemos obtener de una composición. Entonces podemos obtener su nombre, su ancho, su altura, color. Pues bueno, aquí viene desplegado. Entonces para esto pues simplemente igual están ocultas. Pero si le diera clic aquí, y entonces seleccionará por ejemplo esta num layer y le diera doble E, pues me va a llevar a esa. Y pues simplemente es thiscomp y la propiedad, que entonces es punto numLayers, y así sería para todos. Y exactamente lo mismo para thisLayer. Este de bicho está linkeado a la de bicho, que es esta de aquí. Pues de esta se llama bicho y por eso está jalando el nombre de bicho. Y si yo muevo esta, pues aquí lo único que se va a mover es la posición. Si la escalara, pues se va igual si la rotara, pues se modificaría este valor de rotación. Y bueno, yo creo que ya entendieron, igual la opacidad, ¿sí? Y pues todos estos están ligados a thiscomp.la capa, en este caso bicho, y punto la propiedad, en este caso opacidad. Ya sea que lo guarden en una variable y desplieguen esa variable, o simplemente sin variables, dependiendo del caso. Ejemplo 2, bueno, este está muy fácil, simplemente emparentar esta cosa con este bichito. Es el emparentamiento global, haciéndolo con el lazo. Pero bueno, también existe el emparentamiento de propiedades igual con el lazo, que igual ya lo hemos hecho muchas veces. Entonces simplemente este bichito azul se emparentó su rotación a la rotación del bicho verde, pero aparte se le puso entre 2. Y entonces eso lo que va a hacer es que solamente haga la mitad del giro. Tendría que haber hecho un giro de 360, pero pues ahí solamente está haciendo 180 grados. Después tenemos estas, y vamos a hacerla juntos. No están muy familiarizados, o bueno, no lo hemos hecho. Entonces aquí tenemos, si yo le doy play, aquí tenemos una canción. Y esa canción, si yo activo las capas, está la capa que se llama onda, ¿sí? Está rosita, ¿sí? Pero si yo le quitara el efecto, pues realmente era una capa de un sólido. Y a esa capa de sólido se le puso el efecto de audio spectrum, y está jalando el audio de la capa que se llama pues literal audio, ¿sí? Que está aquí, y pues simplemente se le pueden modificar varios atributos a este efecto, color y qué tan grueso, y también tiene este polar coordinate, ¿sí? Si yo lo quito para hacerla redonda, recuerden que eso lo vimos en uno de los ejemplos, porque por default se ve así. Y ya con el polar coordinate, recuerden que lo redondea las cosas, las hace un círculo. Así es como se hizo esto. Y entonces ahora yo quiero que en este caso el bicho se mueva al ritmo de la música. Entonces para eso lo que haría sería darle en el audio, clic derecho,
Keyframe Assistant, convertir el audio a keyframes. Me crea una nueva capa, que en este caso se llama Audio Amplitude. Y si yo le doy doble U 2 veces, pues me muestra todos los keyframes. Los keyframes en el canal izquierdo, canal derecho y en ambos canales. Entonces, bueno, voy a borrar estos, canal izquierdo y canal derecho. Vamos a quedar con uno. Y entonces ahora lo que voy a hacer, voy a seleccionar mi bicho, voy a apretar S, la escala, de Alt sobre el rojo. Y entonces con el Peak Wave voy a seleccionar ambos canales, el slider de ambos canales. Ya me genera toda esa expresión. Ok, entonces me da este resultado. Y bueno, pues ahí está muy chiquita. Entonces aquí podría hacer otra cosa. Podría borrar todo esto. Y otra vez darle Alt clic escala. Dejar este valor y multiplicarlo entonces por. Y ahora sí con el Peak Width otra vez seleccionaría todo esto. Me genera otra expresión automática. Y entonces ahora pasa esto. Entonces ahora está gigante. Entonces, bueno, pues ya sea que quieran que sea el resultado. Pero pues si no, también lo que pueden hacer es pues controlar esto. O sea, esto dividirlo, sí, algo más normal. Entonces de esta manera igual podríamos obtener propiedades de estos elementos. En este caso de esta forma de audio. Y la podemos usar para animar elementos. Muy bien, siguiente ejemplo. Tenemos el wiggle. Entonces pues igual ya lo hemos hecho muchas veces. Pero bueno, aquí básicamente viene la sintaxis, ¿sí?, de la palabra wiggle. Valores que le podemos poner. La frecuencia, la amplitud, octavas, multiplicador y tiempo. Entonces aquí pues en este bichito pues tiene wiggle de frecuencia de 1 y amplitud 200. Tanto en posición y rotación. Por eso es que se mueve así. Ok, muy bien. Entonces en un ejemplo ahora ya un poquito más complejo. O ver lo que hacen las diferentes propiedades del wiggle. Entonces bueno, tenemos aquí, si yo le diera play, entonces tenemos estos 3 bichitos que se comportan de manera diferente. Bueno, 4. Entonces bueno, el primero pues simplemente se mueve de punto A a punto B. No tiene ningún wiggle. El segundo tiene un wiggle con una frecuencia de 10 y amplitud de 10. Entonces por eso está haciendo esas líneas un poquito más erráticas. Y el segundo tiene un wiggle de mayor amplitud, 20, pero menor frecuencia, de 2. Entonces por eso sus líneas es como, o sus curvas no son tan exageradas o tan marcadas como el de arriba. Entonces el cuarto ejemplo tiene una frecuencia de 2, amplitud de 20, pero tiene unas octavas de 20. Entonces lo que hacen las octavas es que como que agregan más ruido, básicamente. Entonces por eso pues se ve como más caótico su movimiento. Y bueno, también tiene otras cosas. Dejen desactivar esto. Dejen comentarlo. Y activarlo como sería de ver originalmente. Entonces dejen darle play. Ok, pero bueno, aún así sigue siendo su movimiento más errático. Nuevamente por las octavas. Y entonces, bueno, aparte de las octavas, existe el multiplicador. Que bueno, con esa palabra pues va a multiplicar el efecto. Entonces, si yo aquí comentara lo que tenía y activara lo segundo. Y entonces, esta es la frecuencia, amplitud, las octavas. Esta es el multiplicador. 0.5 es el valor default. O sea, este es como si no tuviera multiplicador. Pero bueno, si le pusiera 1 y le diera play, entonces yo creo que ya ven cómo se mueve más errático, ¿sí? Porque le estoy multiplicando los 3 valores previos. Entonces bueno, eso está pues exagerado. Y después tengo el valor de tiempo. Entonces aquí pues simplemente es pues cómo se comporta según el tiempo. Entonces aquí lo que estoy haciendo es que el tiempo lo estoy dividiendo a la mitad. Time entre 2. Entonces eso lo que va a hacer es que se va a mover más lento o a la mitad de la velocidad. Entonces por eso ya no alcanza a llegar hasta este punto de acá, porque les digo, como dividí por time. O lo que puedo haber hecho es multiplicar. Entonces si le diera play, pues va a llegar más rápido. Podemos modificar esos valores adicionales en el wiggle. Y también tenemos algo que se llama temporal wiggle. Entonces el wiggle normal, español menear, modifica la posición de... Bueno, siempre y cuando lo pongamos en la posición, pues va a modificar la posición de nuestro objeto, ¿sí? O sea, ese es más como el área. Pero
temporal wiggle, ese modifica más el tiempo. Aunque lo pongamos en la posición, va a modificar el tiempo. Entonces si yo le doy a este play, estos ya tienen el temporal wiggle. Entonces yo creo que pueden notar cómo se comportan diferentes. Entonces con temporal wiggle nuevamente tenemos lo mismo: frecuencia, amplitud, octavas, multiplicador de tiempo, ¿sí? Entonces ahorita este tiene una frecuencia de 1 y amplitud de 1. Seguimos en el amarillo. Llega y como que se frena. No está afectando tanto el espacio, sino más bien el tiempo. Y bueno, el segundo pues los valores pero al doble. Entonces ese hace como acelera y desacelera. Y el otro pues sí es un poquito más exagerado, el azul oscuro. Entonces, después tenemos el loop out. Recuerden que el loop out siempre lo podemos poner así, nada más, loop out o loop in, sin nada adentro. O le podemos rellenar adentro con propiedades. En este caso el loop out pues va a repetir. Cuando lo tenemos así, el loop out sin nada, es como si tuviéramos el loop out type o tipo ciclo. O sea, llegué a ese punto y inmediatamente se regresa al otro. Ya sea ping pong es el regreso es animado. Aquí tenemos otra vez los ejemplos de los loops más gráficamente. Esto lo vemos con las caritas, pero también tenemos otra que se llama número de keyframes. Básicamente aquí este loop out tengo 3 keyframes, ¿sí? Ahorita estoy viendo el amarillo. Entonces llega, segundo keyframe, y luego en el tercero sale disparado hacia arriba. Y entonces le podemos definir el número de keyframes. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo le pongo 0, va a leer todos los keyframes. Pero si yo le pongo 1, va a repetir a partir del frame anterior a donde termina, ¿sí? Entonces aquí termina, entonces va a leer y ciclear. Entonces si le doy play, entonces, por así decirlo, como tiene el 1, cuando llega aquí, inmediatamente, bueno, como es tipo cycle, se regresa acá y otra vez acá. Entonces no hace todo el recorrido de regresarse hasta el frame 1. Entonces eso puede ser un poquito confuso, ¿sí? Si no, se regresa uno antes. Si yo le pusiera 2, entonces lo que va a hacer es que va a leer los 2 keyframes previos a donde termina. Entonces aquí termina, entonces leería este keyframe y el previo anterior. Y bueno, así me podría ir infinitamente. Esto es algo importante. Por ejemplo, ahorita quiero modificar esta animación. Entonces a veces no les deja, por si es que tuvieran alguna expresión o así. Entonces siempre pueden apagar momentáneamente las expresiones dándole clic aquí. Y eso les permite a veces hacer ajustes. Digo, a veces no les deja. En este caso en los loops. Pero cuando tienen algo más complejo en la expresión, no. Entonces ahorita tengo 2. Entonces lo que va a hacer es que va a repetir estos 2. Al principio no lo va a repetir. Miren. Aparte del loop out y loop in, también tenemos loop out duration y loop in duration. Entonces básicamente loop in y loop out duration, pues esos nosotros podemos definir cuánto queremos que dure un loop en segundos, ¿sí? El otro es más como en cuanto a frames. Y este segundo o loop out duration es en cuanto a segundos. Entonces, por ejemplo, el primero loop out duration lo tengo en 1 segundo, que sea de tipo ciclo. Ok, entonces lo que va a hacer loop out duration es de que va a repetir después de 1 segundo. Entonces hace su animación de que llega a punto A a punto B. Y entonces en el segundo 3 se reproduce el último segundo. O sea, se está reproduciendo este fragmento de aquí solamente. No se está reproduciendo los 2 segundos, solamente el segundo anterior. Sigue la misma lógica que que le definimos cuántos frames queremos que repita previo a que termine, pero en este caso es segundos. Entonces aquí nosotros estamos definiendo cuántos segundos queremos que repita antes de cuando termine. Entonces les vuelve a repetir, en este caso del segundo 1 a 2, 1 a 2. Y bueno, así se podría ir infinitamente. Este es el mismo, pero para los frames previos. Como está en 1, o sea, 1 segundo, pues va a repetir el último segundo antes de que termine. Entonces hace 1 segundo, llega a la mitad, otra vez vuelve a llegar a la mitad. Y bueno, aquí como ya empieza el keyframe, pues ya lee toda la animación. Después tenemos esta nueva propiedad que se llama Smooth. Y entonces Smooth la pueden poner en cualquier propiedad. Entonces, como dice su palabra, va a suavizar los valores. Entonces, si yo la apagara, este bicho está animado de tal manera que genera una estrella. Pero bueno, como verán, sin esa expresión, hace una estrella con picos muy cerrados, muy puntiagudos. Y si yo activo la expresión, que básicamente le estoy poniendo a la posición un punto smooth y unos valores en un rango de tiempo en segundos y un muestreo. Bueno, ya suaviza las esquinas. Entonces, si yo modificara el rango de tiempo en segundos, entonces en vez de punto 1 a punto 5, entonces ahora ya me redondeó aún más las esquinas. Ok, después tenemos el value time.
time, ya lo hemos visto varias veces. Nuevamente es un valor que me guarda según X tiempo. Entonces aquí lo estoy usando para, en este bichito azul, está leyendo la posición del bicho rojo. Pero aparte le estoy guardando un valor según el tiempo con value at time. Es un retraso porque le estoy restando menos 0.4 segundos. Por eso ese retraso. Pero aparte también lo estoy ocupando en el bicho rojo. This property. Bueno, esto no lo hemos visto, la de this property. Pero aquí también le puedo haber puesto transform.position.value at time. Bien, lo podría dejar así. O también lo que puedo ocupar es this property. Entonces exactamente lo mismo. O sea, está pues leyendo esta propiedad, que en este caso es posición, y a ese le estoy agregando un valor según el tiempo. Entonces aquí le estoy sumando por 3, entonces lo que va a hacer es que la posición según el tiempo le va a sumar por 3 y por eso bueno, pues va más rápido. Okay, aparte de aquí ya son nuevas las propiedades y expresiones. Muy bien, entonces aquí tenemos la propiedad de key. Entonces lo que hace esto es tomar valores según los keyframes. Entonces, por ejemplo, aquí este foquito o la bombilla tiene un efecto que se llama change color y está animado propiedad que se llama hue transform para que tome colores según los keyframes. Por ejemplo, lo que podemos hacer es que este bicho tome el color de ese keyframe. Entonces, si le ponemos esta propiedad, thisComp layer, o sea que lea la capa de la bombilla y el efecto del hue transform, todo esto, si los confunde, bien lo podemos haber escrito, o es lo mismo que si yo hubiera hecho esto de aquí. Bueno, no expliqué eso, pero también el bicho tiene el mismo efecto de change color, pero su hue transform quiero que lo modifique los keyframes del hue transform de la bombilla. Entonces para eso puedo haber hecho esto y bueno, pues me pone exactamente lo mismo. Y después punto key, si esta es una nueva propiedad, punto key, y aquí tenemos que poner entre los paréntesis qué keyframe, en este caso 2, y ya punto value, hasta que me dé el valor. Los keyframes, estos sí se miden de 1, o sea, eso a veces es un poquito confuso, o sea, que empieza, entonces recuerden, los arreglos empiezan en 0, las capas en 1 y los keyframes en 1, entonces este es el keyframe 1, este es el keyframe 2. Y entonces por eso se está pintando. Por eso siempre mi bichito está en verde. ¿Sí? Entonces ahí está la bombilla en morado. Acá está en azul. Y aquí pues, otra vez en morado. Pero mi bicho, como está el key en 2, pues siempre va a estar en 2. Y entonces este key tiene las propiedades de valor, tiempo e índice. Entonces por eso tengo estos textos. Y entonces pues estos textos pues simplemente están leyendo lo mismo, ¿sí? El efecto del hue transform, punto key, punto key, entre paréntesis el key, que en este caso es 2, punto index, o sea su índice, bueno, es el 2, el valor, que es 82, ese es el valor del hue, y el tiempo, o sea, en qué tiempo está, en este caso está en un segundo. Si yo lo moviera, pues ya no está en un segundo, ahora está en 0.64 segundos. Y existe lo mismo, pero con marcadores. Entonces, esto no lo hemos visto. Pero si ustedes, hay marcadores de composición y de capa. Entonces, aquí este botoncito, si yo lo jalo, pues me crea un marcador. O también si le doy en la capa, clic derecho. Y aquí yo puedo crear marker, add marker. O lo puedo agregar con el signo de multiplicación en el numpad. Pero eso nada más aplica para las capas. Para la composición, o sea, un marcador global. Ese sí es desde acá. Y yo le puedo cambiar el nombre. Si le doy doble clic, me sale Y aquí en comment, pues yo le puedo poner lo que sea. En este caso, comment dice T1. Esto es A1. Y de acá dice apagar. Entonces, bueno, y para quitar los marcadores, simplemente clic derecho sobre el marcador. Y borrar este marcador o borrar todos los marcadores. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Aquí tengo esta capa de texto. Y esta capa de texto simplemente está leyendo... Bueno, es thisComp.marker, esa es la nueva propiedad, .key, siempre van ligados, .marker y .key. ¿Cómo se llama el marcador? En este caso lo pongo entre paréntesis, su nombre, si en este caso es T1.comment, y entonces pues me está desplegando qué está en los comentarios, ¿sí? Que es este cuadro de aquí, y pues me está desplegando T1. Pero los marcadores pueden tener mayor utilidad. Por ejemplo, aquí, en la capa de la bombilla,
tengo un marcador que se llama apagar, ¿sí? Entonces pues yo ya sea que le di aquí con el teclado, o clic derecho markers, add marker, y a ese le puse en los comentarios apagar. Si yo me voy aquí a las propiedades de la bombilla, entonces esta bombilla tiene el mismo efecto que se llama change color, pero aquí aparte del hue transform hay el lightness transform, o sea la luminosidad del color. Entonces aquí en la luminosidad del color le estoy poniendo una expresión. Entonces en una variable estoy guardando this layer. Es importante, o sea, en esta capa el marcador .key, el marcador llamado apagar .time, o sea, según el tiempo, porque bueno, si me regreso tantito aquí al texto, estoy usando this comp, es importante saber la diferencia. Entonces aquí estoy jalando el marcador de la composición, ¿sí? Los marcadores de la composición siempre van a salir hasta acá arriba, ¿sí? En esta como línea del tiempo, aquí abajito. T1 es un marcador de la composición, por eso estoy usando this comp. Aquí en la capa de la bombilla, tengo que usar this layer, porque el marcador está en esta capa. Entonces this layer.marker.key, bueno, se llama apagar. .time, .time, porque quiero hacer una comprobación. Quiero decirle si el tiempo es mayor o igual a el tiempo de activación. También lo que puedo haber hecho es esto, si eso los confunde. O sea, tiempo de activación .time también es válido. Si el tiempo del marcador, entonces le digo en el marcador de activación, pues estoy guardando el marcador apagar. Y entonces si el tiempo es mayor o igual a el tiempo del marcador de activación, haz esto. Dale un valor aquí a Lightness Transformation de menos 50. Si no, sigue con el mismo valor que tiene. Entonces, bueno, ahorita aquí Lightness Transform tiene menos 16. ¿Sí? Siempre tiene ese valor, menos 16. Si tú me agujas sobre el marcador de apagar, entonces ya se cumple la condición. El tiempo ya es igual al tiempo del marcador. Y si me adelanto un keyframe, entonces ahora sí entonces ya se cumple, ya sea el igual o el mayor. Entonces ya el tiempo es mayor al tiempo del marcador de apagar. Y entonces pues ya por así decirlo, como que se apaga. ¿Sí? Entonces ya se le diera play, se apaga ahí. Entonces es como la utilidad de los marcadores. Tanto marcadores como keys. Existe el nearest key y nearest key, pero del marcador. Entonces esto lo que significa es, como dice su palabra, o sea, es el key o el marcador más cercano. Entonces aquí en esta capa de texto estoy guardando una variable que se llama k, y en esta variable estoy guardando el marcador más cercano según el tiempo de esta capa, ¿sí? O sea, A1, A2, A3, A4. Ahí estoy guardando la K. Y entonces pongo nuevamente una condición. Si el tiempo es igual, aquí es igual, no mayor o no menor, igual a el tiempo de K, o sea, el tiempo de los marcadores, entonces despliega el marcador, o sea, en qué marcador estoy. Si no, entonces despliega no. Aquí si yo me pongo exactamente en A1, pues me da A1, porque se está cumpliendo la condición de que el tiempo es igual al tiempo de dicho marcador. Dicho marcador, en este caso A1. Si me pongo en medio, o cualquiera aquí del espacio, me está diciendo no. O sea, no estás en ningún marcador. Si me pongo exactamente sobre el A2, pues A2, y bueno, yo creo que ya lo entendieron. Y entonces ese es del nearest marker, nearest key. Pero también tengo nearest key, o sea, solamente keyframes, igual con la misma lógica, o sea, el más cercano. Entonces aquí tengo en el hue transform de mi bicho, aquí estoy generando una variable que se llama P, y en esta variable estoy guardando todo el efecto de la capa bombilla. Si ustedes recordarán, la bombilla es la que tiene keyframes animados, y esa es la que está cambiando, no el bicho, esa no está. Y aparte estoy generando otra variable que se llama T, y ahí estoy poniendo el keyframe más cercano del hue transform según el tiempo, y ya que me despliegue el valor de T. Entonces, por ejemplo, aquí está en rojo, y ya si me acerco, o sea, pasando a la mitad, ahí ya estoy más cerca del A2 que del A1, entonces ya cambia de color. Entonces, digo aquí rojo, 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 negro, perdón, verde, 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 sigue siendo verde, sigue siendo verde,
azul. Y bueno, pues yo creo que ya lo entendieron. Que va tomando el color más, en este caso, más cercano por esta opción del nearest key. Siguiente, tenemos la opción de random. Entonces, bueno, este está muy sencillo. Entonces aquí pues simplemente random podemos usarlo vacío, o con valores. Y entonces le podemos poner vacío entre paréntesis o podemos ponerle valores entre los paréntesis. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si yo comento esto y aquí le pusiera abajo, estoy en la posición, estoy poniendo una expresión a la posición del bicho. Si le pusiera simplemente random, bueno, aquí sí no me va a dejar porque recuerden que la posición es un arreglo y aquí me va a dar solamente un valor, esperando dos valores. Aquí no lo puedo ocupar, lo tendría que darle en position, clic derecho, separate dimensions, podría hacer eso, pero entonces mejor lo voy a hacer en la rotación. Entonces si le escribiera random y sin nada entre paréntesis, está generando valores randoms de 0 a 1. Entonces, bueno, parece que casi no está girando, pero sí está girando, porque si me fijo aquí, está girando 0.6 grados, 0.4, 0 y así. Entonces le digo, siempre es de 0 a 1 cuando lo dejo vacío. Pero yo también aquí le podría poner, dos puntos, punto y coma. Yo aquí también le podría poner, por ejemplo, como sé que grados pues va de 0 a 360, aquí le podría poner 360. Y entonces va a elegir pues ahora un valor random entre pues 0 y 360. Entonces, bueno, pues ya es más errático. Y también lo que puedo hacer es, como lo tenía originalmente, yo puedo definirle valores mínimos y máximos con una coma. Entonces aquí en la rotación le estoy definiendo un valor mínimo de rotación de 45 y máximo de 180. Entonces entre esos valores de 45 a 180 pues me va a estar dando un valor random y a su vez modificando la rotación. Por ejemplo, en la posición lo que estoy haciendo pues es un arreglo, ¿sí? Con estos corchetes, ¿sí? Los abro y los cierro y ahí pongo, tengo que poner dos randoms, uno para X y uno para Y. Entonces random, ya aquí estoy poniendo un valor mínimo y máximo para X, lo separo por una coma, otra vez random, valor mínimo y máximo de Y pues este es el que está moviendo la posición. Aquí la capa de texto simplemente está capturando un valor random de 1 a 100, pero este es igual para redondear, pero este es de floor. Y lo que va a hacer es de que lo va a redondear al valor más bajo. O sea, por ejemplo, 9.8 lo redondea a 9. Y entonces aparte del random, también existe el Gauss random. Y entonces es otro tipo de random que simplemente me va a dar un número aleatorio, pero con una distribución gaussiana. Pues simplemente me va a dar otro número, un comportamiento diferente al random normal. También existe uno que se llama seed random, como verán, o sea, random siempre me da pues un valor aleatorio, pues ese es su propósito. Pero a veces si nosotros queremos que tenga cierto control de su valor random, existe el seed random. Aquí tengo en las boquitas del bicho, está un random de 0 a 100, o sea de 0 a 4, mínimo 0, máximo 4. Son las posiciones en las que puede cambiar la boca. Pero yo también le puedo poner un seed random. En el segundo 1 siempre va a ser la misma. Igual yo le puedo aquí 2, en el segundo 2. O sea, siempre va a tener esa posición. O sea, sigue teniendo valores random, pero en cierta posición va a siempre como que ser igual. Aparte, yo podría definir con ese mismo seed random, podría ponerle perdura en tiempo, que fuera true. Entonces lo que está haciendo es que me lo está linkeando a la posición que debería tener en un segundo. Pongo 2, posición random que tendría en el segundo 2. Pero puedo yo modificar este valor para que no siempre esté fijo completamente con la expresión que tengo abajo. Entonces básicamente aquí igual, es random. Estoy poniendo add floor básicamente para redondear esta división. El tiempo entre .5, cierro paréntesis, coma y la propiedad de true para que se habilite la perdura de tiempo. Y entonces lo que hace esto cambia cada vez que hay un número entero. Entonces por eso es que tengo aquí este texto, más que nada para que me ayude a visualizar cada cuándo se cambiaría. Entonces bueno, cada vez que se hace un número entero es que se cambia. Entonces bueno, aquí todo el tiempo que es 0 tiene la misma boca. Pasa el 1, cambia de boca. 2, solamente está cambiando en los números enteros. Eso le está ayudando el Matplotlib. Si no estuviera redondeando, entonces estaría cambiando en cada frame. También las expresiones nos pueden ayudar para animar de un keyframe a otro. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo estos 3 circulitos. Y entonces yo puedo hacer que este bicho vaya entre esos 2 puntos. Doy play.
no hay ninguna animación vía keyframes, sino esa animación la estoy haciendo estrictamente con código. Entonces si yo me voy aquí a la posición, entonces ¿qué fue lo que hice? Aquí creé una variable que se llama P1 y entonces estoy guardando la posición del punto 1, el que tiene 1, P2 y P3. Entonces tenemos para animar linear, ¿sí? O también podemos ponerle easy in, easy out. Linear, pues bueno, animación lineal. Entonces aquí yo podría comentar esta condición. Solamente va a ser una animación lineal de el tiempo. Yo aquí le estoy especificando el tiempo, o sea, del segundo 0 al segundo 2, que vaya a la variable 1 y a la variable 2. Si le dejo solamente time, como vieron ahorita, pues se mueve según el tiempo de posición 1 a posición 2. Pero yo puedo definir el tiempo en el que se mueva con una coma. Entonces ahorita yo lo estoy definiendo que en 2 segundos, o sea, del segundo 0 al segundo 2, se mueva de la posición o de la variable P1 a P2. Entonces si le doy play, pues es lo que hace. Se mueve de manera lineal. Bueno, como ya tengo 3 puntos, por eso ya hice esta pequeña comprobación. Entonces si o if, si el tiempo es mayor a 0 y el tiempo es menor o igual a 2, entonces haz esto. Hace una animación lineal del segundo 0 al segundo 2 de la posición P1 a P2. Si no, o sea, si no se cumple esto, o sea, si el tiempo no entrara aquí, o sea, es decir, que el tiempo fuera mayor a 3, entonces haz esto. Hace una animación de tipo is, o sea, hace una animación suavizada, segundo 2 al segundo 3, pero ahora de la posición 2 a la posición 3. Entonces, si le doy al play, se cumple el primer if y ahí se hace el else. Esa es otra manera de animar, estrictamente con código, pero también pues siempre pueden con keyframes. Aquí en este ejemplo, si yo lo reproduzco, aquí pues tengo esta florecita animada. Fue animada con un puppet, que básicamente el puppet de aquí, la tachuelita, entonces es igual a la tachuelita que ocupamos o que les mostré como en Animate, ¿sí? Que les genera, por así decirlo, un esqueleto. Y estos puntos se pueden mover la figura, pero me estoy metiendo a las propiedades del puppet. Entonces puppet mesh 1, deform, puppet pin 1. Si recuerden que funciona por pins, por articulaciones, por joints, como quieran llamarle. Bueno, aquí son pins. Y entonces aquí en el pin 1, que es este de aquí arriba, entonces tiene una expresión. Simplemente se está guardando en la variable X, se está guardando esta de coseno por el tiempo por 5 por 50 y en Y el seno de tiempo por 10 por 50. El valor, se están sumando esas dos propiedades y eso es lo que me da este movimiento de aquí. Y entonces yo ahorita lo que quisiera es que el bicho lo quisiera emparentar aquí justamente en la flor, pero si hago eso pues me va, pues no genera un error, pero pues salir algo que tal vez no está esperado, ¿sí? Entonces nuevamente el texto de arriba es literal la posición del pin del puppet, que está justamente en medio de la flor. Entonces este es 165, 124 es el valor de arriba y el valor de abajo es la posición en coordenadas igual en X y Y igual de ese punto, pero en relación a la composición. Esta flor está dentro de una composición y esa composición es de este tamaño, entonces está tomando esas coordenadas y tiene otras coordenadas. Entonces, como les comentaba, chicos, el texto de arriba, ahí estoy pintando la posición del pin 1, que es el que está justamente en medio de la flor, 175, 124. Y el valor de abajo es la posición en cuanto a la composición general. Entonces, si yo quisiera ahorita emparentar mi monito, el bicho, a esta, tal vez ustedes estarán pensando, bueno, pues la posición de esta la linkeo al pin. Entonces, si hacemos eso, aquí en la posición, le genero una expresión y con el pick whip lo arrastro hacia la posición del puppet pin 1, me genera eso. Y si le diera play, bueno, pues me la puso hasta allá. Entonces pues sí lo está haciendo, sí me está moviendo al unison mi bicho con respecto a la flor, pero están desfasadas. ¿Por qué pasa esto? Porque tienen sistemas de coordenadas diferentes. Por ejemplo, ese punto del pin, o sea, como verán, ya están iguales, 75 y 133 en X y Y. Y aquí en el bicho 75 y 133. Entonces, ¿por qué no embonan? Son sistemas de coordenadas diferentes. Es decir, este 75, 33 pues son coordenadas de acuerdo a esta composición. Y este bicho está jalando la composición general. Estas son coordenadas locales y estas son coordenadas globales.
Entonces lo que podríamos hacer es aquí en la posición del bicho voy a generar una variable con todo eso. Entonces p es igual a todo esto. Creo una nueva variable y esa la igualo o le guardo la información de thisComp.layer floor. Ya estoy leyendo la composición, o más bien la capa floor, que está en esta composición, y esa ahora la quiero convertir. Entonces le voy a decir toComp y adentro pues le voy a poner la variable p, que es la que tiene alojada la posición del puppet. Entonces de esta manera estoy convirtiendo la posición del puppet, las coordenadas locales, a unas coordenadas globales. Y entonces pues ya me acomodó justamente ahí a mi bicho. Entonces de esa manera es que pueden ustedes convertir coordenadas locales a globales. Vamos a checar Entonces aquí, si yo muevo este bicho verde por el escenario, entonces ustedes podrán ver cómo está tomando el color de abajo. Este patrón de estos cuadrados o cubos es simplemente está aquí en la composición de colores, y adentro de eso pues hay un archivo de Illustrator. Igual lo vamos a hacer juntos, chicos. Vamos a replicar ese efecto con el bicho rojo. Entonces le ponemos un efecto que se llama Change Color, y este Change Color trabaja con el sistema HLS, ¿sí? O Hue, Lightness, Saturation, o bueno, en español, tono, luminosidad y saturación. Entonces es un poquito diferente al RGB. Es una manera de interpretar color. Una vez que le pusimos el mismo efecto de Change Color a nuestro bicho rojo, entonces ahora quiero ponerle una expresión al Hue, ¿sí? Porque el Hue es el que quiero que lea el color con esta nueva propiedad de Sample Image. Entonces para eso le creo una expresión aquí en el Hue y le borro lo que me crea por default. Voy a crearle una nueva variable que se llama origen, y esta la voy a igualar a la composición de colores. Entonces simplemente arrastro pickWhip a colores, la capa de colores la está guardando en origen. Y entonces ahora quiero definir otra variable que le voy a llamar C de color. No quiero poner color porque color es algo que está definido por JavaScript. Entonces le voy a poner, y entonces pues voy a poner pues que esto sea igual a mi variable anterior, pero de la propiedad sample image. ¿Sí? Entonces como dice su nombre, pues va a samplear o a leer la imagen. ¿Sí? En este caso estamos leyendo la imagen que está en la capa colores. Y entonces pues según la sintaxis, hay que definir el radio del sampleo. Voy a definir una variable que se llama punto. Ahorita la voy a definir porque no la he definido. Voy a escribir punto. Y entre un arreglo, o sea, los corchetes, voy a poner el área de sampleo 3 por 3 píxeles, o sea, 3 en Y y 3 en X. Y ya nada más arriba voy a poner la variable de punto. Y entonces aquí en punto voy a guardar mi propia posición. Me marca un error. Aquí les digo que está el detalle de RGB y HSL, que RGB es de 4 y HSL es de 3. Para acá tengo que hacer una pequeña conversión, o si no, también lo que podría hacer es, por ejemplo, poner color, o sea, la variable color, y nada más yo definirle el índice de algún arreglo. Por ejemplo, de la H sería 0. De la L o de Lightness sería, perdón, de Hue sería 0, de Lightness sería 1 y de saturación sería 2 por el índice. Entonces ya no me sale el error. Y si yo muevo, si lo está cambiando, pues parece que no, pero aquí lo está cambiando, pero es muy poquito, o sea, está yendo de 1 a 0. Entonces el Hue va a 360, o sea, su valor máximo puede ser 360. Entonces esto lo voy a multiplicar por 360. Ahora sí ya estoy tomando solamente el tono, por eso no parece el mismo color. Me falta la luminosidad y la saturación para que iguale el tono. También lo que puedo hacer es convertir estos valores de RGB a HSL para que me dé también un valor más verídico. Entonces voy a crear una nueva variable. Bueno, esto lo voy a poner en español, tono. Tono es igual a, y entonces le voy a poner aquí, la que viene aquí, RGB to HSL, y adentro le voy a poner, bueno, esta variable que se llama color con K, o sea que me convierta lo que está leyendo con el sample image, que es un RGB, me lo convierta a HSL, y también puedo hacerlo al revés, de HSL a RGB, pero pues bueno, sigue sin ser el valor tal cual, porque esto lo tengo que repetir. Ahorita solamente estoy en el tono, en el Hue. Falta repetir esto mismo para lightness y saturación. Entonces vamos a hacer eso.
Ok, chicos, de esa manera fue como lo modifiqué. Les repito, este código lo puse tanto en el Hue, Lightness y Transformation. Ya nada, modifiqué el valor del índice del arreglo. Y también le modifiqué un poquito la multiplicación. Si por 100, bueno, le resté algunos valores para tener mejor, pues todo, la saturación, tono y así. No, podría estar muy intenso. Hola chicos y chicas, en esta sección del video vamos a ver expresiones aplicadas a proyectos productivos. Entonces el primero es el ejemplo de las nadadoras. Entonces si yo le doy play, pues se ve algo como así. Entonces aquí la idea fue hacer un nado sincronizado. Y esto se hizo exclusivamente con expresiones. Entonces vamos a ver cómo. Lo primero fue tener nuestro vector de la nadadora. Y esa tiene que estar dividido en secciones. El brazo, el antebrazo. Entonces como si quisiéramos hacer un rig aquí en After. Después lo traemos aquí a After. Y lo importamos como el tamaño de la capa. Es decir, que si yo selecciono cualquier pieza, pues tiene el tamaño de la capa. Y entonces lo siguiente sería agruparlas entre sí. Por ejemplo, si yo muevo este null, pues me mueve todo. Si yo muevo o roto la pierna, bueno, ahorita no me voy a dejar porque tiene una expresión ahí. Si yo quisiera moverla ahorita, tendría que apagar la expresión, dándole el clic aquí. Y entonces pues ya la puedo mover. De acuerdo al proyecto, pues emparentaría lo correcto. Por ejemplo, aquí la pierna A2 se emparentó a la pierna A1, que a su vez esa se emparentó a la cintura, que a su vez esa se emparentó al torso y la cabeza se emparentó al torso y así sucesivamente. Entonces bueno, eso fue la primera parte. Les digo, hacer como este pequeño rig. Entonces en otra composición, si aquí incorporamos una nadadora y también unas capas de nulo. Y aquí con controladores, de nadadoras. Lo que tengo en esta capa, que es un nulo, varios sliders. Y todos estos tienen un nombre específico. Cabeza, torso, brazo A1, brazo A2. Y entonces de esta manera yo puedo mover lo que corresponde. Sí, de esa manera fue que se animó. Keyframe eso sí fue con keyframes, ¿sí? Modificando estos. Bueno, para que se emparentaran estas capas a los sliders, por ejemplo, si yo selecciono la cabeza, aquí se generó una variable y adentro de esa variable se puso la capa, la composición escena de la capa nadadoras, que es el nulo. Y después en esa variable se le puso punto effect y lo del slider. Aquí podemos haber puesto entre paréntesis el nombre del slider, que se llama cabeza. Pero aquí se hizo un pequeño truco porque se tomó el mismo nombre de la capa de Illustrator, que es el mismo nombre que tienen los sliders, ¿sí? Entonces ustedes notarán cabeza, torso, cintura, brazo A1, cabeza, torso, brazo A1 y así. Entonces lo que está haciendo esta parte de aquí, this layer name, o sea, está tomando el nombre de esta propia capa, es decir, de cabeza, para pues nombrarse de esa manera. Y entonces lo está ubicando, como tiene el mismo nombre, cabeza, pues ya no tengo yo que ponerle cabeza. Y entonces eso me habilita que puedo, esta expresión literal la puedo copiar y pegar en todas estas, y no tuve que cambiar nada más. Porque si no, de la otra manera, aquí tendría que ponerle, en vez de this layer, aquí tendría que ponerle pierna A2, o bueno, si tuviera otro nombre, pues aquí tenía que ponerle ese nombre. Como un pequeño truco. Sí, entonces pueden ocupar ese truco para, reusar esta expresión en todas y no tenerle que cambiar el nombre del slider. Muy bien, entonces ya que hacen esa conexión, entonces ahora sí ya ustedes podrían mover cada una de estas partes y eso a su vez generaría un keyframe aquí de la cabeza, que es lo que está aquí. Si yo lo moviera, ahí me genera un keyframe y ya la estoy modificando. Bueno, pero antes de eso, antes de poner los keyframes, como iba a haber varias nadadoras, no solamente una, había que acomodarlas correctamente en el espacio. Entonces, antes de que se duplicaran, lo que se le hizo a la primera nadadora es que se modificó o se le puso una expresión en su posición y en su rotación. Entonces aquí notarán que hay algo nuevo que dice eval this comp. Entonces básicamente eval significa evaluar. Entonces va a evaluar lo que está adentro de los paréntesis. Entonces ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que va a evaluar lo que está dentro de la capa, expresión position, y va a convertir lo que está ahí adentro a un string para que lo pueda leer. O sea, esto es importante, tu string, porque si no, no lo va a entender. Entonces esto es como otro truco, o sea, no es algo necesario. Aquí podemos haber puesto todo el código, pero como verán, pues a veces llega un punto en el que es difícil trabajar, además cuando empiezan a escribir cosas largas. Y entonces en estas capas de texto funciona exactamente igual. Les repito, siempre y cuando hagan referencia a, por ejemplo, aquí en posición está haciendo referencia a eval, this comp layer xrp position, que es esta de aquí, que es la que tiene este texto.
y su source text lo está convirtiendo a un toString. Les digo, esto es importante para que lo lea, básicamente. Ok, pero entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta expresión? Aquí se está creando una variable que se llama centro y se está poniendo la posición de el grupo, de la capa grupo, y la capa grupo pues simplemente es un null, ¿sí? Ese null está en el centro. Hay otra variable que se llama radio, y entonces esta va a tomar, o más bien la va a controlar un slider que se llama radio. Ok, entonces creamos una variable que se llama ángulo, y aquí lo que estamos tomando es la rotación de esta nadadora y le vamos a restar el valor que me genere este slider que se llama alfa, y después vamos a hacer como una pequeña ecuación, o bueno, más bien otras dos variables. Entonces x es igual a centro, o sea la variable de centro, es decir la posición de mi nadadora, en x menos esta pequeña ecuación. Entonces esto de x y y, seno y coseno, básicamente con esto estamos obteniendo la circunferencia de un círculo, ¿sí? Entonces, recordando un poquito de trigonometría, básicamente lo que estamos haciendo es obteniendo este puntito rojo. Entonces para eso necesitamos seno en y coseno en x. Entonces es lo que estamos haciendo aquí. Y ya desplegamos x y y. Y eso nos permite de que nuestra nadadora se mueva alrededor de un círculo. Por ejemplo, si yo muevo alfa, se mueve alrededor del centro, ¿sí? de este nulo. Igual la rotación y el radio pues la mueve alrededor. Ok, entonces les digo, se puso esa aquí en esta capa texto. Más que nada que nos diera más espacio. Pero bien la podemos haber puesto en la posición de nuestra nadadora. Ok, muy bien. Y entonces para la rotación es algo similar, pero bueno, esta está más sencilla. Porque aquí estamos generando una variable y ahí estamos guardando la rotación del nulo llamado grupo. Y aparte estamos creando otra variable que se llama a. Y ahí estamos guardando el valor aquí de este deslizador que se llama alfa. Y entonces ya después estamos sumando la rotación de cada nadadora más la rotación del grupo más la rotación del alfa. Y entonces pues eso ya nos permite estos giros. Y entonces una vez que ya establecimos las expresiones, pues ya lo que se hizo después fue, se duplicaron el número de nadadoras. Entonces ya se empezaron a animar los controladores, tanto los controladores individuales de las nadadoras. Nada más que, por ejemplo, aquí se están moviendo todas porque son copias desde el nivel de capa, ¿sí? Por ejemplo, aquí está, yo la copio. Entonces ya tengo esa copia. Le van a afectar los mismos controladores. Si yo la duplicara desde acá, entonces ya tendría otra composición y ahí sí ya no funcionaría eso. Entonces en este sentido, pues nos ayuda mucho duplicar. Porque con los controladores que tenemos, si movemos uno de estos, mueve todos. Se animaron pues todas, la cintura, el brazo, todo eso. Y también se animó estos controladores de radio, rotación, el alfa. Se animaron estos tres sliders. Por ejemplo, el de rotación, pues rota alrededor del, repito, de este como círculo. Este grupo, que a su vez las nadadoras están agrupadas a él, a grupo o más bien a este nulo. Entonces simplemente es esto. Radio la separa, o sea, aumenta el radio o la circunferencia repito, de ese círculo invisible. Y alfa gira nuestras nadadoras sobre su eje particular de las nadadoras. ¿Sí? Entonces estas ya están girando sobre este eje particular. Ok, chicos, entonces ya dedicándole más tiempo, esto es algo lo que se puede lograr con las expresiones de una manera relativamente rápida. Repito, esto se podría hacer a mano, pero pues lo podemos hacer mucho más rápido, relativamente automatizado, por así decirlo, con las expresiones. Ok, chicos, entonces este es otro ejemplo similar a de los primeros que hicimos, pero un poquito más complejo. Sí, entonces aquí si le doy play, entonces estas tarjetitas tienen cambian ligeramente o alteran ligeramente su posición y su rotación mientras están siguiendo esta curva. Ok, entonces ¿cómo se hizo esto? Lo primero que se hizo en este caso fue animar este espiral o el nulo que siguiera una espiral. Y entonces una vez que ya se tenía eso, lo siguiente que se hizo, estas formas, se le dio clic derecho, transform y aquí auto orient, o sea que lo va a auto orientar. Y entonces por default está apagado.
y entonces pues se activó la casilla que se oriente según el trazo. Entonces por eso es que la forma siempre parece que está viendo hacia enfrente, a pesar de que está haciendo giros, porque los está autoorientando de acuerdo a esa curva. Ok, entonces lo que se hizo primero en la posición, se le puso una expresión. Entonces aquí nuevamente se está usando ese método de poner las expresiones en una capa de texto. ¿Sí? En este caso se llama expression color. Nuevamente se jala el texto que escribimos ahí y lo convertimos a un string para que lo lea. Entonces esta expression control. Y entonces, ¿qué es lo que dice esta? Try, aquí esto es algo nuevo. Try, y lo que viene entre llaves es lo que se va a ejecutar. Y entonces, bueno, try, como dice su palabra en inglés, pues va a probar esto, ¿sí? Va a probar esto y si funciona, bien. Si no funcionara o si no lo corriera, entonces después de la llave que cierra el try, se pone esta palabra catch y entre paréntesis error. Nuevamente se abren llaves y se le pone pues algo. Podemos, no sé, que, o sea, si no se hizo esto, podemos mandar a llamar una capa de texto que dijera hay un error. En este caso, pues nada más si fallara, se le está poniendo value. Entonces, digo, tiene sus ventajas y desventajas usar el try. Pero bueno, esto más que nada es, por ejemplo, si ustedes, digamos que aquí en time le pusieran en español tiempo, esta tarjetita ya no sigue el espiral. Sí, porque ahí nosotros, o sea, no nos marca un error, se sigue ejecutando, pero se ejecuta el valor. Entonces ya nada nos está dando el valor de la posición. Entonces les digo, o sea, exactamente no sabríamos qué habría pasado. Entonces les digo, a veces por eso tiene sus cos y pros usar try y catch. Se creó una variable y en esa variable se está mandando a llamar el nombre de esta composición propia, es decir, de la T1. Está llamando este nombre T1 y esto se está nuevamente convirtiendo a un string, o sea, el nombre T1 se convierte en un string y luego a esto le resto algunos valores. Ahorita voy a mostrar otra capa para que tenga más sentido. Entonces de esta manera voy a obtener la palabra o más bien la letra T. De todo esto voy a obtener la letra T y después creamos otra variable que se llama índice y entonces en esta voy a nuevamente a definir el nombre de esta capa, ¿sí? Como sea que se llame. Voy a dejar que sobre lo que esté después de la posición una variable que se llame tiempo. Esto lo voy a igualar al tiempo menos el índice menos 1 por la duración de esta composición. Entonces recuerden que para sacar esto, this com frame duration, digo, after lo saca, pero que nosotros sepamos qué va a sacar. Necesitamos sacar el frame rate, o sea, 25, y ponernos en algún frame. Entonces, por ejemplo, aquí sería 9 entre 25 y ya nos daría ese valor. Este de aquí. Después tengo esta que se llama Nervo y esta simplemente está ligada a un slider que está aquí en la T, que se llama Nervo. Y lo que va a hacer Nervo es, aquí estoy generando otra variable que se llama P y esta le estoy guardando la posición del controlador. Entonces aquí estoy guardando la posición de la variable controlador que definí antes, que a su vez va a ser esta capa según el valor de un tiempo. Y entonces ahora le voy a sumar a P, a esa posición, le voy a sumar un valor de random en X, ¿sí? Random algún valor de 0 a 1 porque está vacío, por el valor que ponga en Nervo, que Nervo recuerden que es este slider, en X y en Y. Por eso es que hace así como que, o sea, se mueve, está siguiendo el path o el trazo o el espiral por esta de aquí, pero le está sumando una ligera variación a la posición de esto. Ok, entonces, ¿qué significa esto de sub 01 y así? Ok, entonces aquí tengo una capa de texto que se llama debug2. Puedo ver que aquí su source text lo estoy igualando a algo, a this layer name, o sea, que tome el nombre propio, o sea, que lea el nombre propio de esta capa, o sea, debug2, y lo convierta a un string, pues punto substring 04. O sea, ¿qué significa esto? Entonces me está tomando los primeros 4 caracteres, ¿sí? Entonces por eso lo estoy definiendo de 0, o sea, que empiece desde 0 a la posición 4. 1, 2, 3, 4. Es lo mismo que si yo le pusiera, bueno, de hecho no es lo mismo. Por ejemplo, si yo le pusiera 4, entonces aquí me está tomando los caracteres a partir de la posición 4. Entonces 1, 2, 3, 4 que es la U, me está tomando o me está más bien mostrando G2. Otro ejemplo, por ejemplo, digamos que ahora en vez de 0 le pongo a partir de la posición 1. Entonces me va a eliminar la D, pero me va a sumar 4 caracteres hacia la derecha. Ya me borró la D, pero ahora tengo estos 4. Y bueno, así me podría seguir. Por ejemplo, ahora 2 me va a borrar la E, pero me va a mostrar ahora
el 2. Entonces tengo book 2. Entonces esto de subtract es muy útil o muy usado para precisamente para subtraer o cortar o borrar caracteres, como quieran ustedes decirle, y ustedes le especifican en qué posición. Entonces es lo mismo que se está haciendo aquí en esta variable controlador. Lo que está haciendo es que se está jalando el nombre de esta capa, ¿sí? Esta capa de T1, y le está sustrayendo un carácter, y entonces nada más estás dejando un carácter en la posición 1. Y entonces esto es igual a T, nada más T, ¿sí? Con esta fórmula queda T. Y todas estas quedan como T's. T's. Vamos a hacerlo aquí con la de debug. Entonces si yo renombrara esta capa T9, y pusiera lo mismo. Ok, aquí no me lo muestra porque ya está fuera del rango. Entonces si pusieran lo mismo que estoy poniendo ahí, 0 y 1, me va a dejar solamente la T. Porque está borrando lo que está en la posición 1. Pero bueno, digamos que esta se llama T10. O sea, ya son 3 caracteres, ya no son 2. Me sigue respetando lo mismo, porque nada más me está dejando o me está borrando los caracteres que están después de la posición 1. Nada más me está dejando el primer carácter. Le podría poner el nombre que yo quisiera, T1000, y pues sigue siendo T nada más. Yo aquí ya si le pusiera en vez de 1, 2, pues entonces ya me guardaría T1. O sea, ya me está guardando 2 caracteres desde la posición 0. Desde aquí hacia acá 2 caracteres. Ok, entonces ¿por qué hicimos esto? Porque bueno, en vez de todo este choro, lo que pude haber hecho es puesto entre comillas T y tendría el mismo efecto. Ok, aquí hay algo importante. Cuando estamos usando este método de escribirlo en capas de texto, estas expresiones, y ponemos entre comillas cosas, puede ser que no nos funcione porque que nos marque un error. Porque por default, si yo me voy aquí a carácter en las opciones, por default está activada la casilla que se llama Use Smart Quotes. Entonces si la activo y entonces vuelvo a escribir otra vez comillas. Tal vez no alcancen a ver, pero las comillas ahora son diferentes porque ahora son comillas tipográficas. Son las que tienen como la patita, que parecen como comas. Y lo que nosotros queremos son las comillas simples, que son nada más como los palitos. Por ejemplo, ahorita si lo de play, pues ya no funciona. Entonces tenemos que desactivar Use Smart Quotes cuando usamos este método de escribir las expresiones en una capa de texto. Miren, si ahorita lo vuelvo a hacer. A ver, déjenme acercarme más. A ver si alcanzan a ver cómo son diferentes las comillas. Y ahí ya funciona. Ok, entonces, ¿por qué se hizo eso? O sea, ¿por qué pusimos todo ese choro de borrar caracteres y así? Bien pudo haber funcionado perfectamente, como ahorita vieron poniéndole nada más T. Pero, por ejemplo, lo que se hizo es... Esto se iba a repetir muchas veces. O sea, no solamente iba a haber tarjetas llamadas T's, sino iba a haber otras, no sé, 20 tarjetas llamadas P's. P1, P2 y así infinitamente. Y esos que tuvieran sus propios controladores. Entonces, por eso se hizo esto, para que esto se pueda reusar en otras expresiones, no importa cómo se llamen, porque si se llamara P, entonces lo que está haciendo es que le está borrando un carácter y entonces pues ya nada más buscaría por P. Ahorita está buscando por T, pero digo, si se llamara S12, si tuviera esto, entonces pues nada más la tomaría la S y entonces buscaría por el controlador llamado S. Entonces vas a por eso. Ok, y siguiente, después tenemos la variable de índice, y entonces lo que hace esta es algo muy similar, de hecho lo vimos hace rato. Sí, que toma el nombre de quien esté, por ejemplo en este caso T1, y solamente toma el valor 1, que en este caso sería, valga la redundancia, 1. ¿Sí? Entonces siempre va a tomar el valor que está después de, en este caso después de la T. Entonces para este sería el valor de 2, para este sería el valor de 3. Y estos lo estamos usando en la formulita de abajo. Tiempo es igual a time menos el valor del índice, ¿sí? Que en este caso de T1 es 1, de T6 sería 6, entonces 6 menos para que nos diera un valor menor. Y esto lo multiplicamos por la duración. Y bueno, se hizo algo muy similar para la rotación. Esa está más sencillita, la rotación. Aquí simplemente estamos tomando, estamos generando una variable que se llama nervoang. Y esta le estamos alimentando el slider que se llama nervoang. Lo que estamos desplegando es un valor random de negativo, lo que me dé de aquí, bueno, lo que yo define de aquí,
negativo a positivo. Entonces en este caso particular sería de menos 10 a 10 positivo, me daría un ángulo, y entonces por eso se mueve un poquito esa tarjetita. Y entonces pues ya que tuvimos eso, pues ya se duplican todas. Y también yo creo que notarán que hay otra expresión aquí, que es la del color. Se pueden cambiar igual los colores dinámicamente. Esa igual está muy sencilla. Básicamente estamos creando otra variable que se llama, o nuevamente una variable que se llama índice. Y esta la estamos igualando a, ahora sí que al nombre menos 1 de la capa. Es decir, por ejemplo, esta sería 8, ese sería su índice. Entonces estamos multiplicando 20 por el índice y lo estamos alimentando aquí en el color hue para que le dé un valor. Y entonces de esta manera, pues yo puedo multiplicar n de estas tarjetas. ¿Sí? Por ejemplo, si creo ahora la T9 y le doy control D, entonces esta ya tiene otro tono. Cada una de las tarjetitas tiene un efecto que se llama Hue Saturation, que bueno, es para controlar el tono y la saturación. Pero tengo una activada casilla que se llama Colorize, o sea que colorice estas formas. Y tengo pues que colorice el tono, y ahí es donde tiene esta expresión aquí. Por ejemplo, aquí tal vez noten algo nuevo que se llama parse. Aquí se hizo esto, o sea, no es necesario porque sí funciona así, pero es como correcto, porque aquí estamos diciendo 20 por índice, que índice a su vez es un número, le repito, 9, 8, 7, así. Como realmente lo que me está generando de todo esto, thisLayer substring 1, es un string, o sea, es un carácter. Entonces 20 por ejemplo, imagínense 20 por A, la letra A, pues ¿eso qué significa? O sea, marcaría un error. Entonces ahí como que a veces After como que no se pone tan payaso. Pero pues lo correcto sería este carácter, conviértelo a un número. Entonces básicamente es esta formulita. O esta función. ParseInt me va a convertir un string a un entero. También hay parseFloat, que me lo convertiría en un flotante. Si queremos darle un look de tipo stop motion, podemos hacer algo que ya hemos hecho antes. Ponerle una función que se llama de posterize time. Y recuerden que aquí podemos ponerle el frame rate que nosotros definamos. Que corra, en vez de 25 cuadros, que ahora corra a 8. Y entonces si ahora le diera play, ahora pues ya todo se ve como más, no tan fluido, por lo menos que está corriendo 8 frames por segundo, pero le voy a dar un efecto como de stop motion. Ok, chicos, entonces sería todo. Espero que hayan aprendido cosas nuevas. Como estábamos viendo, no olviden hacer sus tareas. Que tengan buen día.